Guía 7. Historia de la seguridad social en Colombia. Presentado por Vanessa Márquez, Luis Miguel Campos, Diana Fernández y Sandra Parra. Competencia. Orientar al usuario en relación con sus necesidades y expectativas, de acuerdo con políticas institucionales y normas de salud vigentes. Resultado de aprendizaje. Interactuar con el cliente interno según la ley de su disciplina. El Libertador fue tal vez quien primero habló de seguridad social en un discurso de Angostura el 15 de febrero de 1819. El sistema de gobierno más perfecto es el que comparta mayor cantidad de bienestar, de seguridad social y estabilidad política. Se da inicio a los Montepíos militares por organizaciones de gobierno español. Se implementa en Colombia y estuvo hasta 1827, donde se suprimieron las contribuciones de los militares. Años más tarde, en la Ley 9 de 1843, se estableció a pedido de los mismos militares por el desamparo familiar de aquellos que fallecieron en guerra de independencia y en las campañas libertadoras. Esta ley establece un fondo con los descuentos de los sueldos y pensiones de los generales, jefes del ejército y oficiales, y de la manera de soldados o marinos que fallecieron y no dejaron herederos. Con las donaciones voluntarias, impuestos, fundaciones piadosas que se hallan en favor del Montepío, establece prestaciones económicas para las viudas. Además establece un sistema de recaudo, inversiones, contabilidad, junta directiva. Descuentan de la quinta parte del sueldo de los militares cuando entren a desempeñar cargos diplomáticos. La ley del 30 de abril de 1855. Suprime la institución del Montepío militar. La ley del 7 de diciembre de 1890 crea nuevamente el Montepío militar, teniendo las mismas bases de las leyes anteriores, pero las modifican con respecto a los fondos, asignaciones y pensiones para las viudas y huérfanos de los militares fallecidos, y crea una caja de ahorros con un interés del 6% anual. La ley 120 de 1892 reforma la anterior en cuestiones administrativas y le concede al gobierno de revisar a cualquier momento las asignaciones o pensiones. Por mala conducta, contraer matrimonio las viudas o no educar a los hijos. La ley 153 de 1896 del 5 de diciembre hace una nueva reglamentación con respecto a los fondos, asignaciones o pensiones. Además define la naturaleza del Montepío como una institución de carácter público nacional cuyo representante legal es el presidente de la Junta Directiva. De esta forma finaliza la experiencia en la organización de un Montepío militar. En nuestro país, que pese a ser una institución clasista, se nota una preocupación por los gobernantes, por establecer un régimen de protección a favor de las viudas y los huérfanos de los militares fallecidos y por no poder reunir los requisitos de las leyes, no tenían derecho a recibir otros beneficios. El gobierno quiso unificar el sistema de protección integral de los militares y sus familias en una sola institución. Para esto se contrató a una emisión suiza que estructuró la base de la caja de sueldos de retiro de las fuerzas militares mediante el artículo 8 de la Ley 75 de 1925. Esta caja debe conceder sueldos de retiro a los militares que llenen los requisitos básicos establecidos en esta ley. Y paralelamente se crea la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional con el fin de atender las prestaciones de este personal. Finalmente, dentro de este proceso, la Ley 32 de 1961 crea la caja de auxilios y prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles. En todas estas disposiciones legales, un deseo permanente del Estado de dar protección al núcleo especial de servidores públicos. Seguridad social civil oficial. La Ley 29 de 1905 propone un régimen de pensiones a favor de los magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia, mayores de 60 años, con derecho como pensión de jubilación a la mitad del sueldo del último empleo que hubieran ejercido. La Ley 29 de 1912 consagra pensiones a favor de las viudas de los ciudadanos que hayan desempeñado la presidencia de la República y en su defecto a las hijas solteras. La Ley 80 de 1916 se establecen límites máximos sobre pensiones y recompensas.
Ley 40 de 1922 establece pensiones a favor de los militares, clases o individuos de tropa que comprueben haber contraído la enfermedad de lepra durante su servicio en el ejército. La Ley 86 de 1923 se establece a todo empleado público tendrá derecho a la mitad del sueldo que descuenten mensualmente, hasta por 6 meses. La Ley 102 de 1927, en el parágrafo del artículo 6, se establecen pensiones a favor de las viudas de los magistrados de la Corte Suprema y de los tribunales superiores que hubieren servido por más de 20 años en el ramo judicial. Antecedentes del actual sistema prestacional. El gobierno considera los seguros sociales en Alemania y en diferentes países de Europa y América. Y frente a los seguros comerciales se presenta a consideración del Parlamento un proyecto de ley sobre seguros de trabajo, en el cual se autoriza al gobierno fundar una caja de seguros de trabajo, ya sea como entidad oficial, ya sea como sociedad, en la cual entre el gobierno en calidad de accionista, ya sea contratando la fundación de alguna compañía de seguros, en la que cubre únicamente los trabajadores particulares, a un aumento considerable de las personas aseguradas con disminución en el costo de las primas. Esta compañía debía cubrir riesgos de invalidez, vejez, enfermedad y muerte, también los cuidados de la maternidad de la obrera y de la mujer del obrero. En 1923 se presenta otro proyecto sobre creación de la Caja de Indemnizaciones Obreras como dependencia del Banco de la República con el fin de garantizar indemnizaciones por accidente de trabajo y seguro colectivo. En septiembre de 1930, el ministro presenta un proyecto de Código del Trabajo y se autoriza al gobierno a fundar la Caja de Seguros de Trabajo, pero parece un defecto. En 1931 se presenta un proyecto de ley, se crea bajo dependencia del Ministerio de Industrias el Fondo de Previsión Social. En 1933 se presenta un proyecto en el cual se consideran facultades extraordinarias para la creación de un Instituto de Previsión Social que se encarga de establecer el seguro social obligatorio, de cumplir y hacer cumplir. En julio de 1935 se presenta otro proyecto sobre ahorro obligatorio de los empleados y obreros y se crea la Caja de Ahorro y Previsión Social. Este proyecto tuvo éxito y se convirtió en la Ley 66 de 1936. En agosto de 1936 se presenta el proyecto de ley sobre reforma a la Ley de Accidentes de Trabajo y se dictan disposiciones sobre jubilación y bonificación de retiro. En octubre de 1936 se presenta un proyecto en el cual se crea la Caja de Seguros Sociales para cubrir riesgos de enfermedad, invalidez, vejez, etc. El Sistema de Seguridad Social y Salud de Colombia. Colombia inició en diciembre de 1993 la cobertura en salud mediante la Ley 100. Este pretende transformar el viejo Sistema Nacional de Salud en un sistema general de seguridad social basado en el aseguramiento, las administradoras del seguro y los prestadores de servicios para financiar a los ciudadanos más desposeídos. El viejo sistema tuvo un gran desarrollo entre 1975 y 1984, con el crecimiento de hospitales, centros de salud y funcionarios del sector. Pero la crisis fiscal de ese último año redujo los aportes para la salud del 8% del presupuesto nacional, a menos del 4% en los años sucesivos, y su cobertura quedó frenada indefinida en el 27% de la población. Por otra parte, un 15% de la población tuvo en el mismo periodo cobertura por parte del Instituto de Seguros Sociales, una de las más bajas de Latinoamérica, un 5% por otros servicios médicos para funcionarios públicos y sus familias. Un 10% de los colombianos podían financiar su salud privada. El 15% se consideraba sin accesibilidad a servicios de salud aceptables. La reforma parte de definir dos regímenes: el contributivo, que son para quienes tienen capacidad de realizar aportes a la seguridad social a través de su trabajo o ingresos independientes, y el subsidiado,
Son para quienes no tienen capacidad de pago y a quienes el Estado debe financiarles el valor del seguro obligatorio. Avances y dificultades. 1994, año de cambio del gobierno. El gobierno saliente se dedica la primera mitad del año a expedir las normas reglamentarias, incluida la reforma del Ministerio de Salud y en fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud. El gobierno entrante se decide tras varias discusiones de sus asesores y con algunas observaciones a implementar la reforma y no modificar la ley. 1995, año de inicio de la implementación en el régimen contributivo. Se autorizan la primera decena de aseguradoras, entidades promotoras de salud, EPS. Buena parte provienen de las empresas privadas de medicina prepagada y de los grupos económicos más poderosos. Los empleados públicos y sus entidades de previsión se resisten a entrar en el nuevo sistema común, dando lugar a normas especiales de adaptación para algunas de estas entidades. Otras se convierten en EPS y la mayoría se liquidan. Al finalizar el año, las EPS cuentan con 1 millón de afiliados, sin tener en cuenta las instituciones públicas, transformadas que se acercan a otro 1 millón de afiliados. El Instituto de Seguros Sociales promueve la medicina familiar para pasar de 5.500.000 a 12 millones de usuarios. En el régimen subsidiado se plantea un ejercicio transitorio para que los servicios de salud departamentales actúen provisionalmente por 1 año, como aseguradoras, y promuevan la identificación de los estratos más pobres de la población en cada municipio del país y les otorguen un carnet del régimen subsidiado. Una maratón gigantesca de encuestas familia por familia se identifica en todo el país con el apoyo de los gobernantes y alcaldes, de modo que al finalizar el año se tienen identificadas 1,5 millones de familias por debajo del nivel de pobreza, para un total de 6.200.000 de personas, de las cuales fueron carnetizadas 4.680.000. Al finalizar en 1995, el gobierno decide dar por finalizado el ejercicio transitorio y ordena que las afiliaciones al régimen subsidiado se hagan a través de las administradoras del régimen subsidiados, ARS, EPS y cajas de compensación familiar y empresas solidarias de salud. Estas dos últimas pueden convertirse en aseguradoras sin cumplir prácticamente ninguno de los requisitos exigidos a las empresas promotoras de salud. La cobertura en servicios del seguro subsidiado se disminuye sobre el entendido de que los tratamientos no cubiertos quedan a cargo de los hospitales públicos, con base en los viejos recursos que aún reciben. Queda cubierta la atención de primer nivel y la atención materno-infantil en todos los niveles y las enfermedades de alto costo por un mecanismo de reaseguro, cáncer, sida, trasplantes, etc. Año 1996, año de ajustes. En el contributivo, 30 entidades promotoras entran a competir por los afiliados. El gobierno debilitado por la crisis interna se apoya en los sindicatos. Las EPS con baja afiliación tienen un porcentaje de gastos administrativos muy elevados y la iliquidez de algunas es evidente por mora de pago a hospitales y clínicas. Al finalizar el año, las EPS cuentan con 2.300.000 afiliados. La cobertura del régimen contributivo asciende de un 22 a un 27% de la población. Las quejas de los ciudadanos por el no cubrimiento de los servicios son constantes y hay demandas ganadas por estos. El ministerio debe asumir estos gastos no calculados. Estos gastos son como por ejemplo medicamentos para el SIDA. El gremio médico se queja de haber sido empobrecido. Los hospitales públicos contratados por las administradoras no cumplen con sus obligaciones. Los hospitales se quejan que las administradoras no pagan. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud incluye los primeros procedimientos quirúrgicos de alta frecuencia. Al finalizar el año se expide ley que ordena y cuantifica el retiro gradual de los presupuestos, cuantificando el retiro gradual de los presupuestos a los hospitales públicos en los siguientes 4 años. Año 1997, año de consolidación. Las cuentas de ingresos del sistema del régimen contributivo es superior a la de los pagos a las EPS por capital. La Corte Constitucional deja vigentes restricciones en cuanto a procedimientos y de medicamentos. Esto se abole solo si la vida de un paciente corre peligro. Algunas EPS frenan afiliaciones. Se producen las primeras bajas entre las administradoras. Las EPS privadas han logrado apoderarse de 1/3 del mercado y el Seguro Social queda con 2/3. El Instituto de Seguro Social es obligado por los altos tribunales a cruzar cuentas con el sistema.
En el régimen subsidiado, los hospitales públicos están descontentos por la reducción del 15% de los aportes nacionales. Trabajadores de la salud amenazan con ir a la huelga por aumento de salario. El gobierno se ve obligado a transferir recursos adicionales y el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud incluye nuevos procedimientos en el subsidiado. Administradoras presentan serios problemas por el incumplimiento de pago de los municipios. El régimen subsidiado alcanza los 7 millones de afiliados al finalizar el año. 1998, años de crisis hospitalaria. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud aprueba incremento de la unidad de capitación a la EPS. Importante análisis sobre facturación y cartera reporta que los hospitales de primer nivel por ventas a las administradoras por servicios del régimen subsidiado tienen un 39% de ingreso. Hospitales de segundo nivel, que son los especializados, logran un 18% de ingresos y hospitales de tercer nivel, que son los universitarios, logran un 12%. Entre 1993 y 1997, el presupuesto de hospitales de primer nivel se ha incrementado en pesos constantes en un 162%. Los hospitales de segundo nivel tuvo un incremento en un 92%. Y hospitales de tercer nivel solo se incrementó un 53% en el mismo periodo. El gobierno incrementó salarios del 65% en pesos. Se agrava liquidez de hospitales por periodo de 6 meses de cobro a aseguradoras. Se genera el descalabro de las EPS públicas más importantes del país. El gobierno entrando da a conocer su plan de salud asegurando que seguirá implementando el sistema de seguridad social en salud. Anuncia severos ajustes al régimen subsidiado. Anuncia planes para combatir la evasión y la elusión de aportes al régimen contributivo. La cobertura en el sistema de seguridad social en salud alcanza la mitad de la población. 1999, año de caídas de las EPS públicas. El Consejo Nacional de Seguridad Social no aumentará la unidad de capitación para el subsidiado, que representa una reducción total del 15% de su valor en pesos constantes. Se debate reforma a la ley presionados por gremio médico y hospitalario y sindicatos. Estos pretenden acabar con la intermediación o aseguramiento, especialmente en el subsidiado. El 35% de los recursos que financiaban hospitales públicos deberán transformarse en subsidios. Se prevé que se agravará la crisis financiera y habrá un grupo mayor de hospitales especializados y universitarios. El plan de desarrollo del gobierno ordena a hospitales públicos reestructurar su planta de personal para flexibilizar el sistema de contratación y que mejoren su gestión. Aquellos que no reestructuren deberán liquidarse. En el subsidiado, el gobierno reduce aportes para el financiamiento en razón de la crisis fiscal. Se frenan giros a los territorios. Denuncian corrupción e inexistencia de afiliados. Anuncian no pago a afiliados del subsidiado sin documento de identidad. El ministerio normatiza con detalle actividades obligatorias de promoción de salud y prevención de la enfermedad. Se prevé que el Instituto de Seguro Social entre en liquidación. Año 2000. El Consejo Nacional de Seguridad Social incrementó en la unidad de capitación en el régimen contributivo y subsidiado, solo para compensar la inflación del año anterior. Se congela la unidad de capitación en el subsidiado. Glosario. Correlativo. Déficit. Empresa solidaria. Eufemismo. Fondo de Previsión Social. Lazaretos. Milenarios. Montepío. Pormenorizados. Recesión económica.